Buenas, hoy vamos a hablar sobre el artículo de Fleming y Wertz titulado Bacterias y arqueas en la Tierra y sus abundancias en biopelículas. Para este artículo los autores se plantearon dos preguntas. La primera es, ¿cómo existen muchas bacterias y arqueas en la Tierra y dónde viven? Y la segunda, ¿qué son las biopelículas? ¿Cuántas arqueas y bacterias viven en las biopelículas? Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a hablar es la respuesta a estas dos preguntas que los autores se plantearon. Los principales hábitats de estas bacterias y arqueas que forman biopelículas son el suelo y el subsuelo profundo, así como el fondo oceánico profundo y el fondo oceánico superficial, y también en el océano, en la columna de agua. Algunos otros hábitats menores son las aguas superficiales, la filósfera, las vacas, las termitas, los cerdos, los humanos, entre otros. Es importante recalcar que los autores estas estimaciones de abundancias las toman de revisiones de otros artículos y ellos fijan el valor que les parece más adecuado. Con respecto al subsuelo oceánico profundo, este representa el 70% de la superficie de la Tierra y alberga una abundancia de bacterias y arqueas que forman biopelículas de 4 por 10 a la 29. Esta se divide en tres capas principalmente, que son los diques de basalto, las capas de roca y grava que albergan el 90% de la biomasa suboceánica y el subsuelo profundo. Estas arqueas y bacterias que viven en estos ambientes tienen que tener la capacidad de soportar estas altas presiones debido a la profundidad y también deben ser capaces de adherirse a un sustrato como estrategia para contrarrestar las limitaciones energéticas en estos ambientes. Con respecto al subsuelo continental profundo, este se define como 8 metros por debajo de la superficie del suelo, sin contar el suelo como tal, y alberga cerca de 3 por 10 a la 29 cantidad de arqueas y bacterias. En este hábitat se realizan todos los ciclos biogeoquímicos, por lo que los autores argumentan que es la principal fuerza impulsora de procesos geomicrobiológicos y ellos estiman de que existe entre 20% y 80% de las células en biopelículas. En esta imagen podemos observar la diversidad de microorganismos que pueden vivir en estos ambientes subterráneos, ya sea a nivel de continente o a nivel oceánico, los cuales pueden perforar la roca y generar microcolonias o microclusters pegados a la misma roca, o células individuales sésiles también pegadas a la roca, o ser de vía libre y poder andar moviéndose a través de las fisuras existentes. Con respecto al hábitat de sedimentos oceánicos superiores o superficiales, la mayoría son anóxicos, pero también existe entre un 9 y un 37% de sedimentos que son oxigenados. Con respecto a las abundancias, se calcula que es de 5 por 10 a la 28. Y también es importante tener en cuenta la textura y la estabilidad de los sedimentos que colonizan los microorganismos, ya que esto influye en el tipo de biopelícula que se va a formar. Otro de estos hábitats es el suelo, el cual es el componente más heterogéneo de la biosfera y el que tiene mayor abundancia, con una de 3 por 10 a la 29. En este es importante recalcar la abundancia de bacterias y arqueas que dependen del tipo de suelo, y este tipo de suelo difiere en propiedades físicas, químicas y biológicas, por lo que el tipo de biopelículas que se va a encontrar depende del tipo de suelo. Y también es importante que las biopelículas cambian la porosidad del suelo y esto también cambia la característica de retención y flujo de agua del mismo. En los océanos la abundancia es de 1 por 10 a la 29. Sin embargo, este se divide en dos capas. La microcapa superficial oceánica, que es el primer milímetro de agua y que existe una interfaz entre el agua y la atmósfera, está principalmente compuesto por biopelículas gelatinosas y estas son propensas a un entorno altamente dinámico por el cambio de temperatura, salinidad, radiación, metales y otras partículas que se encuentran en ella. Y la otra capa, que es la más grande, es el mar abierto,
en el cual la mayoría de biopelículas son individuales y de vía libre, pero pueden formar agregados en material biótico y abiótico. Y la mayoría de estos son fotoquimiotrófos y autosuficientes. En esta imagen podemos observar las dos capas del océano, la cual la parte de arriba es la capa superficial, en el cual se encuentran muchas biopelículas de forma gelatinosa, y la capa inferior, que es la más grande, en la cual se ven biopelículas que pueden pegarse a diferentes tipos de sustratos, ya sea vivos o inertes, y ahí formar sus colonias. Con respecto a la atmósfera, los autores hablan de que la cantidad de microorganismos depende de la altitud, la ubicación y las fuerzas del viento, ya que no es lo mismo la atmósfera sobre una plantación agrícola a la atmósfera sobre mar abierto. Entonces esto se debe valorar a la hora del estudio. Y se calcula que la abundancia en la atmósfera de microorganismos que forman estas biopelículas es de 5 por 10 a la 22. Finalmente, tomando en cuenta los hábitats con abundancias menores, existe gran cantidad de diversidad en las comunidades microbianas que están en eucariontes, y estos pueden estar en plantas, ya sea en sus raíces o en sus hojas, en los humanos, en las placas dentales, en la piel y en el intestino, y en otros animales como las vacas y las termitas también se encuentran en el intestino. En esta tabla los autores muestran las abundancias de bacterias y arqueas según los tipos de hábitats, y también se muestra la referencia que utilizaron para esta estimación, por lo que es importante a la hora de revisar el artículo ir a estas referencias y ver cómo se estimaron estas abundancias. Con respecto a la segunda pregunta que se plantean los autores, podemos decir de que las biopelículas son producto de la adhesión bacteriana o de arqueas como forma específica de vía microbiana, y estas permiten una autoorganización de sus miembros y un desarrollo de propiedades emergentes no predecibles, ya que estas propiedades van a depender del sustrato en el cual la biopelícula se forma y de la diversidad de arqueas y bacterias que forman esta biopelícula. También es importante saber de que estas estructuras tienen unos aspectos multicelulares en el cual hay división de trabajo en la misma biopelícula, permitiendo interacciones sinérgicas y antagónicas. Y para muchos organismos, las biopelículas solo forman una parte de su ciclo de vida, por lo cual no todos los organismos que forman biopelículas siempre van a estar en una biopelícula. Esta imagen nos muestra la diversidad de estructuras que se pueden formar con las biopelículas, desde microcolonias hasta múltiples capas de diversos microorganismos pegados a un sustrato, así como también pueden estar eh, flotando en un sustrato. Costerton y colaboradores definen las biopelículas como poblaciones bacterianas encerradas en una matriz adherente entre sí o a superficies o interfaces. Cualquier interfaz sólido-líquido, líquido-líquido, líquido-gas, sólido-gas puede formar una biopelícula. Y otras características son la heterogeneidad espacial, bioquímica, temporal y las sustancias inorgánicas incorporadas dentro de la matriz de la biopelícula, que también llegan a ser parte de esta. En esta tabla podemos observar algunas propiedades claves de las biopelículas, como por ejemplo lo que hablábamos antes de que pueden formar interfaces sólido-líquido, sólido-gas, líquido-líquido, líquido-gas. También que el reciclaje de nutrientes que existe, el comportamiento colectivo y coordinado de estas, la retención de agua y la protección a la deshidratación por la misma biopelícula, la diversidad de hábitats que pueden colonizar, la adquisición de nutrientes por retención o absorción, entre otros. Muchas gracias por su atención.